a los vi por consultorio. A los que no me conocen, yo soy Emina Mustafa, yo soy residente de 3 años de la residencia de medicina general. Hoy vamos a ver, son 3 clases, ¿sí? Una la voy a dar yo, otra la da mi compañera Ayelen y otra Natalia que está viniendo. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a ver ahora lo que es salud de las niñeces y de los adolescentes. ¿Sí? Nada, el objetivo principal de esta clase es que aprendan cómo son los controles de salud en esta población, ¿sí? Cuáles son las recomendaciones, cuáles son los objetivos que queremos ver nosotros en lo que es una consulta, en qué nos centramos principalmente, calendario de vacunación, promover lo que es la lactancia materna, ¿sí? Y lo que es el control de salud en adolescentes y qué herramientas tenemos nosotros para hacer estos controles. ¿Sí? La clase la vamos a dividir en 3 sectores, ¿sí? La primera es la salud de lo que es el lactante o niños entre 0 y 1 año. La segunda parte va a ser salud de los niños, que ya pasamos entre el año y más o menos 12 años, y después del adolescente, que es a partir de los 12-13 años en adelante. ¿Sí? La primera parte, como salud del lactante, nos vamos a centrar, digamos, principalmente en lo que es la entrevista. Lo que en la entrevista obviamente parece muy obvio, pero bueno, no siempre lo tenemos, es tener una entrevista lo más amable posible, ¿sí? Lo más apropiada posible según la edad del chico, cuando le podemos hacer preguntas a los chicos, hacer las preguntas que el niño pueda entendernos, ¿sí? No hablar en lenguaje médico, porque el chico nos va a mirar como diciendo que es este extraterrestre que tenemos enfrente. Y obviamente usar a los padres o acompañantes, tutores, quien sea que acompañe a ese niño, ¿sí? Ver cuáles son sus inquietudes, qué es lo que pasa en casa, ¿sí? Podemos usarlo también como nexo para averiguar cuáles son las etapas madurativas, por ejemplo, por el cual el niño está pasando, ¿sí? Indagar un poco los antecedentes perinatológicos, ¿sí? Si hay alguna enfermedad que transcurrió durante el embarazo, ya sea diabetes gestacional, hipertensión o alguna otra, ¿sí? Con qué edad gestacional nació ese bebé, ¿sí? Cuál fue el peso y la talla de ese niño, y el APGAR, ¿sí? Que el APGAR nos centramos, es una escala que nos informa el estado de nacimiento del chico, ¿sí? Para quienes ya pasaron por pediatría quizás ya esto un poco les va a sonar. Eso se da un puntaje de 0 a 10, depende del estado del niño, ¿sí? APGAR como las palabras, la A de apariencia, la P de los pulsos, la G de gestos, la A de actividad y la R de respiración, ¿sí? Vamos a indagar sobre la familia de este bebé, ¿sí? A ver si hay alguna patología de carga genética, principalmente los cánceres, ¿sí? Si hay linfoma dentro del hogar, es muy importante. Sí, saber la situación económica. No es lo mismo un chico que tiene absolutamente comida en el plato, un techo, ¿sí? Donde dormir, que alguien que quizás coma menos o que comparta la misma cuarto con distintos personas en la familia, ¿sí? Ya sean hermanos, a veces tíos, a veces familia extra al núcleo central, ¿sí? Y nosotros lo que generalmente solemos armar es el familigrama. Antes en papel y hoja, papel y lápiz era mucho más fácil, ahora con la parte tecnológica es mucho más difícil, pero generalmente preguntamos con quién viven esos chicos, ¿sí? Y cómo son sus vínculos en la familia. Y obviamente antecedentes personales del chico, ¿sí? Si tiene una enfermedad, si nació con alguna enfermedad, si tuvo internaciones desde la última consulta, ¿sí? Si tuvo alguna intercurrencia o si pasó por alguna huerta, ¿sí? Bueno, ¿qué tan seguidos son los controles en esta población? Depende de dónde miremos la recomendación la cual está basada, ¿sí? No es lo mismo la Sociedad Argentina de Pediatría que el Ministerio de Salud que otras sociedades internacionales. Principalmente igual la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, recomienda entre 2 o 3 controles durante el primer mes, ¿sí? Y luego 1 por mes durante el primer año de su vida, ¿sí? Más o menos un total en el primer año entre 13 y 14 controles.
La canadiense y la de Estados Unidos recomienda 7 o 8 controles durante el primer año, siendo el primer control entre las primeras 7 y 10 días. Sí, el Ministerio de Salud recomienda entre 7 a 10 controles. El cuadro que está de este lado, que después aparece cómo continúan los controles, son las recomendaciones del Ministerio de Salud, y el otro cuadro es las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que pesquisar o rastrear en este primer año, ¿sí?, de vida del niño? ¿Sí? Estos rastreos la mayoría son obligatorios, ¿sí? Están contemplados en la ley, o sea, son cosas que tenemos que hacer sí o sí. ¿Sí? La principal es el rastreo de patología metabólica. ¿Sí? Se hace, después vemos bien, pero generalmente lo que buscamos es el hipotiroidismo congénito y algunas otras más. Algunas son más comunes, otras menos comunes. Después, patología de la audición, ¿sí?, como la sordera congénita, el rastreo de lo que es displasia congénita de cadera, y después tiene que ver con todo los rastreos que hacemos durante la consulta del desarrollo del niño, ¿sí? Ya sea el examen físico o parte de la maduración psicomotriz, lo psicosocial, ¿sí?, lo cognoscitivo, ¿sí?, y en el crecimiento. Bien, la parte metabólica, el rastreo metabólico, ¿sí?, se hace antes del alta de la maternidad, o sea, posparto, pero antes del alta, con la pesquisa neonatal. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca en la pesquisa neonatal? Es una prueba que se hace, la prueba de talón, también conocida como FEI. FEI tiene que ver con el nombre de la fundación, de quien organizó y quien desarrolló esta pesquisa neonatal. Lo que se busca son 7 enfermedades, ¿sí?, el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la deficiencia de biotinidasa, la hiperplasia suprarrenal congénita, la galactosemia y la leucinosis. ¿Sí? Principalmente esas. Bien, segundo, lo que es la displasia congénita de la cadera, se realiza mediante tenemos dos formas en realidad, principalmente lo que vamos a evaluar es la presencia de luxación de cadera. ¿Sí? Que es muy importante porque obviamente esto va a condicionar el desarrollo después del niño, más que principalmente en la parte de lo motriz. ¿Sí? Se hace mediante las maniobras de Ortolani y Barlow hasta el 3er mes de edad. ¿Sí? Estas maniobras son la de Barlow, que vemos a la izquierda. ¿Sí? Lo que hacemos es forzar la luxación de la cadera. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, hacemos la aducción, ¿sí?, presionamos, traemos las rodillas hacia el pecho, ¿sí?, y después presionamos hacia abajo. Eso se hace un chasquido, se hace un clac, es porque hay una presencia de luxación de la cadera, ¿sí?, o sea que es una maniobra positiva. Y por otro lado, la de Ortolani, lo que hacemos es volvemos a la reducción de la cadera, o sea, colocamos la cadera en su lugar. ¿Sí? En caso de que cualquiera de estas dos dé positiva, ¿sí?, ya estamos hablando de que hay una displasia congénita de cadera. ¿Sí? Después, si obviamente tenemos factores de riesgo, que son antecedentes familiares de displasia congénita de cadera, parto en presentación fosfodálica o pacientes de sexo femenino, se puede pedir una ecografía de cadera hasta los 2 meses, y una radiografía a partir del 3er mes. ¿Sí? Y obviamente en caso de que es positivo para una displasia congénita de cadera hay que llevar al especialista para tratamiento. ¿Sí? Sin factores de riesgo no le mandarías a hacer la ECO. Claro, si tiene factores de riesgo le mandas a hacer la ECO. Claro, pero si no te dices no lo haces y le haces las maniobras y depende de lo que te den las maniobras. Generalmente igual se pide la ecografía de cadera. Generalmente es algo que se suele solicitar. Lo van a ver en la práctica que sí se pide. No es algo que, no es que con las maniobras nos quedamos tranquilos de que está todo bien, es algo que los podamos hacer y somos muy cancheros. ¿Sí?
Bueno, como dijimos, la tercera cosa que hay que rastrear es la sordera congénita con la audición. Lo que se hace en el primer test es un test de atenuaciones acústicas, ¿sí? Que se hace al primer mes de vida y a los 5 meses. ¿Qué es lo que se hace? Es una prueba que mide la respuesta, ¿sí? De sonidos en lo que es el oído interno, ¿sí? Mediante este aparatito que aparece en la foto de acá. ¿Sí? Es un método muy poco invasivo. Este ruido es un ruido que no percibimos, lo único que vemos es la respuesta de... ¿cómo se llama? Gracias, la respuesta timpánica, ¿sí? Y lo que se hace, obviamente, es se evalúa la función coclear, ¿sí? Y para ver si hay algún problema auditivo o no. Por otro lado, si este test nos da alterado, lo que sí hay que pedir a la siguiente consulta es la prueba de potenciales evocados, ¿sí? O sea, no pedimos la prueba de potenciales evocados en un principio, sino que cuando detectamos que la prueba de obtenciones acústicas nos dio alterado. ¿Sí? También es muy parecido, la diferencia es que en esta prueba lo que vamos a ver es el funcionamiento del sistema nervioso que se ocupa de la parte de la audición, ¿sí? O sea, mide la actividad eléctrica, ¿sí? Ante la respuesta de un estímulo auditivo. Bien, y por último, la parte de desarrollo, ¿sí? Es muy importante en estos casos evaluar correctamente lo que es el examen físico. Principalmente, generalmente en realidad en los primeros controles la idea es hacer absolutamente todo, ¿sí? Desnudar al chico de pies a cabeza, ¿sí? Y revisarlo completo. Además, esto nos va a servir para que si hay algo que persista, o sea, poder corroborar si hay algo que persiste en el tiempo o si hay algo que de repente, no sé, alguna lesión, alguna mancha en la piel que en algún momento se vaya o cosas así, ¿sí? Iba a decir algo así, no. Bueno, sí, el examen físico, como se lo dicen en todos lados, siempre y cuando esté completo, ¿sí? El orden pueden usar el que quieran. Obviamente que a medida está bueno siempre, a medida que vamos arrancando, empezar teniendo un orden, ya sea de cabeza a pies, cefalocaudal o al revés, ¿sí? Vamos a empezar viendo el tono muscular del bebé, ¿sí? La alineación y la simetría, ¿sí? Ver si hay presencia de lesiones en la piel, ¿sí? Ya sea nevos, malformaciones vasculares, ya sea angioedema, máculas de color café con leche, ¿sí? Presencia de ictericia, oceanosis, ¿sí? Vamos a ver los surcos y las fontanelas, ¿sí? Ver que la fontanela no esté abombada, ¿sí? Acuérdense que hay dos fontanelas, está la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior, ¿sí? Es la de mayor tamaño, se cierra luego del primer año de vida, principalmente entre los 12 y los 18 meses, ¿sí? Y la posterior se cierra a partir del segundo mes, ¿sí? Además, con respecto al, digamos, lo que es la cabeza, hay que evaluar, medir el perímetro cefálico, ¿sí? La principal causa es para detectar la hidrocefalia, pero hay muchas otras. Se mide desde el nacimiento hasta los 3 años de vida. Después, a partir del tercer año de vida, no hace falta seguir midiendo el perímetro cefálico, ¿sí? Ver bien los ojos, ver que el lagrimeo sea correcto, ver que no haya ningún conducto lagrimal tapado, ¿sí? Ver la movilidad ocular, ¿sí? Ver la capacidad de lo que es el seguimiento de algún objeto. Hay algo que se pide, es el reflejo rojo, ¿sí? Que lo que es un estudio para rastrear la presencia de catarata congénita y retinoblastoma, ¿sí? Se ilumina el ojo del bebé a 25 centímetros, ¿sí? Y se ve si hay una coloración rojiza, hay un reflejo que aparece como un puntito rojo, ¿sí? Si es rojo, significa que el cristalino es translúcido y la retina está sana. Si no, estamos viendo la presencia de retinoblastoma o de una catarata congénita. Ver las orejas, ver que el pabellón auricular no tenga ninguna malformación, ver la permeabilidad en la nariz. No se olviden que el chiquito hasta el primer año de vida respira por la nariz, así que si hay algo que nos obstruya la nariz, ¿sí? Puede ser un problema,
¿sí? Ver lo que es la boca, presencia de alguna malformación en lo que es paladar o lo que es la boca, ¿sí? Ver presencia a veces de candidiasis oral que puede estar presente, ver lo que es el cuello, si hay alguna malformación en la tiroides, si hay alguna adenopatía, ¿sí? Si hay alguna alteración en la tráquea, eso lo podemos evaluar todo con el examen físico, ¿sí? Evaluar el tórax, ¿sí? Evaluar que esté simétrico, evaluar las tetillas. Hay veces que podemos llegar a encontrar una tercera tetilla, o sea que es muy importante evaluar bien todo, ¿sí? La respiración, acuérdense que al principio es más diafragmática, ¿sí? Y la respiración puede ser irregular en el primer mes de vida, ¿sí? Auscultar obviamente, tanto respiratorio como cardíaco, ¿sí? Ver que no haya presencia de soplo, ver que no haya presencia de arritmias, que los pulsos estén presentes a nivel periférico, que sean simétricos, ¿sí? Hay que descartar que no haya alguna malformación congénita a nivel coronario, como alguna, no sé, vascular, como alguna coartación de aorta. En el abdomen es importante ver la evolución del cordón umbilical, ¿sí? El cordón empieza a tener un color más perlado que se va oscureciendo hasta quedarse completamente negro y ahí se cae en la primera semana, ¿sí? Más o menos. Ver que no haya presencia de hernias, ¿sí? Ya sea inguinales, umbilicales o a nivel medio del abdomen. Obviamente buscar masas ya sea a nivel renal o visceromegalias, ¿sí? Ver la columna vertebral, ¿sí? Que no haya ninguna deformación, que el cierre de la columna esté completo, genitales femeninos en caso de que sea mujer, ver bien los labios, ver el clítoris, que no haya ninguna malformación, ver el himen que no esté interforado, ¿sí? Y masculino, ¿sí? Evaluar también la presencia de hipospadia, ¿sí? De fimosis. Acuérdense que pacientes con fimosis hasta los 5 años es normal, ¿sí? No forzar la retracción del prepucio, ¿sí? En esa etapa. Ver que haya simetría del escroto, ¿sí? Que el tamaño y la consistencia de los testículos estén correctos, ver que cuando descienden estén correctos descendidos, ¿sí? Lo mismo el ano, ¿sí? Ver la permeabilidad del esfínter, ver las características de la materia fecal. Hay veces que le podemos sacar el pañal y corroborar nosotros, hay veces que no, por eso es importante la buena comunicación con quien lo trae a la consulta, más si es el cuidador principal. Ver los miembros tanto inferiores como superiores. No lo dije antes, pero en la displasia de cadera uno de los signos que nos habla, ¿sí? De la posibilidad es la asimetría en los miembros inferiores, ¿sí? La asimetría en lo que son los pliegues o la asimetría del largo de los pies, ¿sí? De las piernas. Pero bueno, evaluar bien los pliegues, ver las manos, ver las uñas, ¿sí? Como ya dijimos, descartar lo que es la displasia congénita de cadera y evaluar lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Lo que hablamos de los reflejos, del desarrollo psicomotor, la motilidad, ¿sí? La deambulación y la marcha. Generalmente en estos, hasta el año no vamos a pretender que el chico camine, pero sí que empieza a adquirir ciertas habilidades. Gracias. Este es una herramienta que nosotros usamos, ¿sí? Hay muchas otras más, en pediatría van a ver que existen muchas otras más. Es un instrumento de ordenador de lo que es la observación durante la consulta, ¿sí? Se divide en el primer año en trimestres, ¿sí? Se usa hasta los 4 años, ¿sí? Después ya no se usa más. Generalmente lo que vamos haciendo a medida que en cada consulta que va viniendo del niño le vamos a marcar una cruz si es que el chico hace o no hace, ¿sí? Por ejemplo, en los primeros 3 meses vamos a ver si se calma cuando el cuidador le hace upa, si lo agarra, si reacciona a algún sonido o ante la voz, ¿sí? Si demuestra
estados del placer o displacer, si fija la mirada, ¿sí? Lo que es la sonrisa social, ¿sí? Todo esto, a medida que van pasando en las consultas, vamos marcándole una cruz. Lo verde es que indica que está en el rango de edad, ¿sí? Habitual, ¿sí? O sea, que el niño lo hace y está en el momento que lo debería hacer, ¿sí? El amarillo ya indica que hay un riesgo, ¿sí? Una necesidad de intervención, ¿sí? Habilita digamos, a profundizar y evaluar más la situación, ¿sí? Y el rojo ya nos indica una alarma, ¿sí? Y ahí ya hablamos de una interconsulta, una derivación con un especialista de lo que es el neurodesarrollo, ¿sí? Hay muchos, no me voy a meter mucho en esto porque, como se llama, no hay mucho tiempo, así que nada, esto igual veanlo ustedes tranquilos, ¿sí? Y acá les dejo un par de ítems más. Habíamos dicho también que lo que es importante, la lactancia, sí, está bueno siempre promover la lactancia, obviamente igual cada niño es un mundo y cada familia es un mundo y cada madre de esa criatura tiene también sus derechos, ¿sí? Siempre está bueno promover la lactancia, entre 0 y los 6 meses que la lactancia sea exclusiva y a partir de los 6 meses ya agregar alimentación complementaria, ¿sí? Tratar de que la madre no abandone la lactancia materna posterior a esos 6 meses, digamos, extenderla lo más posible, si es hasta los 2 años o más mejor, ¿sí? Apoyar obviamente lo que son los beneficios de la lactancia materna, promover, y además promover el apego y el vínculo que nos genera este proceso, ¿sí? Y por otro lado, no olvidarse del agotamiento de la madre, ¿sí? Más que nosotros somos generalistas, la idea es ver un todo y no solamente centrarnos en una cosa. ¿Cuáles son las contraindicaciones de lo que es la lactancia materna? Como absolutas son la galactosemia o fenilcetonuria, o sea que el chico no pueda procesar correctamente la leche, ¿sí? Y madres con diagnósticos de HIV, ¿sí? Esas son las absolutas, digamos, contraindicaciones absolutas. Y después hay otras que son contraindicaciones, pero más temporales, ¿sí? Que no hace falta, digamos, abandonar la lactancia desde que pasa eso y no dar mucho más. La primera es septicemia materna, ¿sí? El herpes, infección de herpes virus en la zona, ¿sí? O uso de medicamentos, o sea que la madre sea usuaria de medicamentos como sedativos, como antiepilépticos, como opioides, quimioterapia, ¿sí? Yodo radiactivo o yodo en forma tópica y excesiva. Esos son principalmente algunos de los medicamentos. Es más, en lo que es la mastitis, en la mastitis no está indicado la suspensión de la lactancia materna, todo lo contrario, uno lo que tiene que hacer es estimular esos conductos digamos, que generalmente se producen por el taponamiento de los conductos, hay que empezar a liberarlos, ¿sí? Así que no es una indicación la mastitis, no es una contraindicación de lactancia, todo lo contrario, ¿sí? Los beneficios de la lactancia, tiene beneficios tanto para el lactante como para la madre, ¿sí? En el lactante lo que nos va a disminuir es el riesgo de enfermedades infecciosas agudas, la neumonía, principalmente la bronquiolitis, que se da en menores de 2 años, ¿sí? La otitis, la leucemia tanto linfoblástica como mieloblástica aguda, la gastroenteritis y la enterocolitis necrotizante, ¿sí? Además protege contra enfermedades crónicas como el asma, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, desde el lado del materno, ¿sí? Favorece a la disminución del sangrado posparto, favorece a la involución uterina, ¿sí? También posparto, ayuda a recuperar el peso previo al embarazo y también disminuye el riesgo de enfermedades crónicas, las nombradas anteriores, ¿sí? La diabetes, la hipertensión, la hipertensión. Bien. Siempre hay que evaluar cuando viene un lactante del consultorio, sí, que la lactancia sea correcta. ¿Cómo vemos esto? Le pedimos a veces a la madre que nos muestre, ¿sí? Ver que el bebé se prenda bien a ese pezón, ¿sí? Es más, la imagen A es una buena prendida, ¿sí? Agarra no solo el pezón, sino también la areola completa, ¿sí?
Uno también tiene que ver, el bebé durante la lactancia tiene 3 reflejos distintos: el reflejo de la búsqueda, ¿sí? El reflejo de la succión y el reflejo de la deducción. Ver que todo esto se dé en forma correcta, ¿sí? Las posiciones, no lo hablé, pero son varias. Hay distintos, sí, acunado, en donde la madre lo agarra al bebé con el brazo, se puede apoyar y tener una almohada, sino también el bebé puede estar cruzado hacia adelante, puede estar metido hacia atrás, acostado también se puede, ¿sí? Hay un montón de formas, siempre y cuando la técnica sea la correcta, ¿sí? Y también entender que es un proceso que se va a ir dando, ¿sí? En conjunto, desde la madre con el bebé, a medida que van pasando el tiempo. Si no es algo que uno dice, bueno, prendió mal, listo, no se le puede dar la teta, ya está, la lactancia materna se suspende, sino que todo lo contrario, uno tiene que ir encontrando la técnica apropiada para esa madre, y aunque sea el bebé número 3, también ese bebé es nuevo en la lactancia, ¿sí? Bien, y a partir de los 6 meses hablamos de lo que es la alimentación complementaria. Saber que siempre, ¿sí? A los lactantes hay que suplementarlos con hierro, 1 miligramo por kilo por día, entre los 4 y los 12 meses, ¿sí? Para prevenir la prevención de la anemia del lactante, ¿sí? Ya si el lactante tiene factores de riesgo o ya tiene diagnóstico de la anemia, hay que aumentarle a 2 miligramos por kilo por día, ¿sí? Obviamente evitar comidas que pueden llegar a atragantarse el bebé, ¿sí? Nueces, uvas, zanahoria cruda, ir de a poco, ¿sí? Comenzar a los 6 meses con comidas con cantidades pequeñas, ¿sí? Que esa comida esté no procesada, perdón, pero que esté bien hecha, bien papilla, ¿sí? Que sea puré, ¿sí? Alimentos se pueden agregar un montón, ¿sí? Acá hay varios: cereales, arroz, fécula de maíz, tapioca, papa, batata, zanahoria, manzana, siempre y cuando esté hecha bien puré. Después, a medida que empieza a crecer, se le puede ir agregando distintos tipos de carne, siempre y cuando esté bien cocido, ¿sí? Obviamente acuérdense que no se le puede agregar mucha sal, no se le agrega sal, tampoco se le puede agregar miel, ¿sí? La miel por el riesgo a al botulismo. Sí le pueden agregar aceite, manteca, ricota, queso, lo que quieran. Entre los 6 y 8 meses hablan de 2 a 3 comidas complementarias, ¿sí? A la lactancia. A partir del 8º mes, en donde ya el lactante puede empezar como a agarrar la comida con las manos, se lo puede permitir. Ya a medida que va creciendo, a incorporar un poco más de comidas, y ya a partir del año, rutina como toda la familia, ¿sí? Bueno, con respecto a la salud del niño, esta es la parte más cortita, ¿sí? Acuérdense que es entre el año y los 12 años más o menos, ¿sí? El control no está tan regularizado como en el lactante, ¿sí? Se habla de un control anual. Generalmente lo que hacemos es rastreos. No sé si ya lo vieron, pero nosotros las recomendaciones nos guiamos según el tipo de grado, ¿sí? Las recomendaciones de grado A son aquellas que están fuertemente recomendadas, ¿sí? Son las que hay que hacer. Las recomendaciones de grado B es que hay recomendación, ¿sí? No es tan fuerte, pero hay recomendación. La de grado C es que la recomendación está ahí, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Generalmente se evalúa en cada caso si hacer o no hacer, ¿sí? Y recomendación de grado D directamente está contraindicado, es algo que realmente no se puede hacer. Y después hay unas recomendaciones de grado I, que es una, digamos, incierta, ¿sí? En el que no se sabe si la recomendación va a beneficiar o no al paciente, ¿sí? Más o menos eso, resumen chiquitito, igual lo van a ver cuando toque medicina basada en la evidencia. Pero bueno, los rastreos que se hacen en estos pacientes, o sea, las recomendaciones fuertes o grado B, recomendaciones que se hacen en grado B es evaluar patología visual, ¿sí? Entre los 3 y los 5 años podemos hacer, hay unos test de SNEL que están adaptados, ¿sí? Para niños con figuras en vez de letras, ¿sí?
Se habla de pesquisar la obesidad en mayores de 6 años, si bien igual son cosas que hacemos desde antes porque usamos las tablas de crecimiento, del peso y la talla, que eso ya lo vamos a ver, y el rastreo de ansiedad a partir de los 8 años. Después grados que no están, que son inciertos, que no se sabe si recomendar o no, pero la Sociedad Argentina de Pediatría sí lo recomienda, es el rastreo de hipertensión a partir de los 3 años, las dislipemias con una vez entre los 6 y los 11 años y una segunda vez en la adolescencia, y la escoliosis con la maniobra de las intervenciones, las recomendaciones de grado B son la fluoración del agua a partir de los 6 meses, ¿sí? Obviamente en lugares que no esté que el agua no sea potable, ¿sí? Minimizar la exposición a los rayos UV, ¿sí? En menores de 24 meses. Y los controles se hacen una vez al año. Obviamente seguimos evaluando por esfera, ¿sí? Lo que es el crecimiento, el desarrollo, la sociabilidad y los vínculos con los padres, y no olvidar vacunas, ¿sí? Por otro lado, salud del adolescente, ¿sí? Sí, ya lo sé, la más larga, pero ¿qué quería que haga? Sepa que el adolescente, si bien es una etapa rara, ¿sí? Es una etapa en donde el chico no es muy chico, pero tampoco es muy grande para considerarse como un adulto, tiene sus problemáticas, ¿sí? Muy distintas a las de un niño, muy distintas a las del adulto, ¿sí? Y hay que saber bien cómo llevar la consulta y cómo poder evaluar. No todo adolescente es igual, les va a pasar, si ven adolescentes, se van a dar cuenta que no todo adolescente es igual, les va a tocar de todo, ¿sí? La herramienta que nosotros usamos para evaluar la salud integral del adolescente en la entrevista es el GEAS, ¿sí? También es nuestra forma de pesquisar lo que son las problemáticas, ¿sí? La H de hogar, ver la familia, ver los vínculos intrafamiliares, ver si hay o no presencia de violencia intrafamiliar, ¿sí? La E de educación, evaluar el desempeño, preguntarle cómo es su desempeño escolar, ver si hay presencia de bullying o no en el colegio, ¿sí? La A de actividades, toda actividad, proyectos o amistades que tenga el adolescente en ese momento, ¿sí? La D de drogas o dieta también se puede incorporar ahí. Obviamente evaluar el consumo problemático, evaluar lo que es la reducción de daños, ¿sí? En el chico. No es lo mismo, piensen que también son generalmente la adolescencia, el paciente que decís que está prohibido, a veces hasta es mejor. Entonces, obviamente, evaluar siempre la reducción de daño, o sea, si el paciente va a tomar, qué riesgos es que tome alcohol, qué riesgos es que se vaya a drogar con cualquier droga ilícita, ¿sí? Como que hacer mucho hincapié en las consecuencias y en lo que es la contención de ese niño, ¿sí? Con respecto a la dieta, evaluar obesidad, evaluar también otros trastornos alimenticios, ¿sí? La bulimia, la anorexia, ¿sí? Evaluar sexualidad, cómo se siente identificado el adolescente, ¿sí? Si inició o no relaciones sexuales, si inició, hacer mucho hincapié en lo que es métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Si no inició, hacer la consejería igual sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, hablar de lo que es el sexo seguro, tanto para el paciente como para su pareja, ¿sí? La siguiente S es de suicidio. Nosotros acá donde vemos el rastreo de depresión, de autolesiones o ideas suicidas, y la otra S es lo que es salud, seguridad vial. Si no se olviden que en adolescentes uno de los principales causas de muerte es accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces hacer mucho hincapié en uso de cinturón de seguridad o casco tanto en bicicleta como en moto, ¿sí? Bueno, ante el examen físico es importante lo que es el rastreo de patología endocrinológica, ¿sí? Por eso vamos a evaluar con las escalas de Tanner, ¿sí? Tanto en mujeres como en varones, ¿sí? No voy a detenerme mucho en esto. Nuestras recomendaciones de grado A y B es el tamizaje de enfermedad, principalmente, ¿no? Tamizaje de enfermedad de transmisión sexual con seguridad de métodos anticonceptivos,
tamizaje de lo que es ansiedad y depresión, ¿sí? Consejería de prevención de lo que es el tabaco y el alcohol, ¿sí? Y si hay algo de no realizar, o sea, la recomendación de grado D, es el cáncer de cuello útero, el tamizaje con el PAP, ¿sí? En menores de 21 años. Esto ya lo van a ver bien en lo que es salud sexual, pero principalmente acuérdense que las lesiones por HPV en estas edades tienden a resolver solas, ¿sí? Entonces, si nosotros a esta población le tomamos un PAP, generalmente va a dar positivo, ¿sí? Nos va a dar una lesión de bajo grado. Y se lo vamos a repetir en 6 meses y quizá nos va a volver a la lesión de bajo grado. Entonces, nada, a esta paciente ya tenemos que derivarlo a un segundo nivel para hacer una biopsia, para cuando sabemos que generalmente este tipo de lesiones va a revertir solo. Entonces, no solo, digamos, estamos generando un uso de recursos innecesarios, sino que además le estamos poniendo en esta situación a una paciente que no es gratis, ¿sí? Bueno, hablando del crecimiento, en todas las consultas hay que evaluar el peso, el talla y el perímetro cefálico hasta los 3 años y la presión arterial, que no la agregué ahí, a partir de los 3 años. ¿Sí? Es como que el perímetro cefálico me cambia por la presión. ¿Sí? Se evalúa con tablas de percentilo o Z-score. ¿Sí? Estas son las tablas que generalmente se usan. Está dividido en niños y niñas, peso, talla, presión arterial y hay hasta índice de masa corporal. ¿Sí? Esta foto es de una aplicación que hoy está en el sistema, en la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Que también podemos ingresar al sistema y nos saca directamente sin tener que ir buscando un cuadradito por cuadradito. Nada, principalmente eso. Y no olvidarse que durante la adolescencia tenemos una etapa de crecimiento rápido, ¿sí? O el empuje puberal, ¿sí? Nada, habitualmente se da entre los 11 y los 15 años en las mujeres y un poquito más tarde en los varones, ¿sí? Obviamente esto, si se da antes o después o en el momento, nos va a indicar, ¿sí? de un estadio puberal precoz, correcto o tardío, ¿sí? No nos olvidemos de las vacunas, ¿sí? Principalmente tenemos como la población en donde más hacemos hincapié son los lactantes, pero no olvidemos en los niños y en los adolescentes, ¿sí? Y por último, el uso de las pantallas, ¿sí? Que si bien no están en todos lados, pero bueno, hoy en día es una problemática bastante importante, principalmente en adolescentes y en chicos también. Es el mejor chupete electrónico que hay en el planeta Tierra para los padres. Pero bueno, menores de 2 años, la Sociedad Argentina de Pediatría en 2018 sacó estas recomendaciones en donde nos habla que en menores de 2 años no se recomienda ningún tipo de uso de pantallas. Sí, entre los 2 y los 5 años se habla de 30 minutos a 1 hora por día de entretenimiento. ¿Sí? Entre los 15 y los 12 años esto se extiende hasta 1 hora y media y después en realidad los adolescentes generalmente no hay ninguna recomendación así de tiempo específico, pero bueno, sabemos que tienen mucha más libertad en hacer lo que quieran con las pantallas. Sí es importante siempre que esté acompañado, o sea, que el uso de estas pantallas que esté acompañado por un adulto, que el adulto sepa más o menos qué es lo que los programas o las páginas o lo que fuera donde se metan los juegos, donde se metan a jugar los chicos, que siempre estén controlados por un adulto, ¿sí? El adulto tiene que involucrarse, pero a su vez también sabemos que es muy difícil porque ya el adolescente tiene sus derechos en donde él tiene derecho principalmente a la privacidad. Entonces también tratar de brindarle al adulto las herramientas necesarias para poder criar a ese adolescente para que bueno, puedan tener una comunicación lo más fluida posible y hablar mucho sobre la prevención de bullying, principalmente el ciberbullying, ¿sí? Las alteraciones en la percepción de la imagen, ¿sí? Contenidos inapropiados, obviamente. Pero bueno, ya estoy. Bueno, gracias. ¿Alguna duda, algo?
¿Se entendió? Fue muy rápido. Tengo una pregunta, lo de los derechos, ¿a qué edad habías dicho? En realidad todo niño tiene sus derechos. Sí, eso lo van a ver principalmente, no sé si hay una clase, por favor, todo niño tiene su derecho, generalmente a partir de los 14 años, ¿sí? A partir de los 3. A partir de los 3 años, por ejemplo, cualquier menor puede consentir sobre hacer cualquier tipo de intervención, por lo menos mínimamente invasiva. No sé. Sobre su cuerpo. Sí, sobre su cuerpo. Métodos anticonceptivos. Exacto, sin tener que pedir autorización. O ir a alguna consulta médica. O sea, generalmente paciente de 3 años o más grande que venga a pedir una consulta con un médico sin la presencia de un adulto responsable, se lo tiene que atender igual, está en su derecho. Lo mismo si un paciente, por ejemplo, una paciente, hablamos de femenino porque quizás es más fácil, ¿sí? Métodos anticonceptivos, excepto la ligadura tubaria, hay que brindarle cualquier método anticonceptivo que la paciente requiera. Lo mismo, por ejemplo, también la interrupción del embarazo, ¿sí? Si la paciente quiere acceder a esa interrupción del embarazo y no tiene un adulto responsable, no es necesario que firme ningún consentimiento con un adulto, no es necesario llamar a un adulto responsable para que la venga a buscar, ¿sí? Tiene el derecho a la privacidad, ¿sí? Incluso, no sé, por ejemplo, cirugías menores y hace una apendicitis, no necesita que ningún padre venga a autorizar, sino se ingresa directamente en cirugía. Se pide como acompañamiento, sí, sería lo ideal, pero no es obligatorio. Claro, pero por ejemplo un ejemplo, ¿no? Si el niño, el adolescente está haciendo, no sé, está en un acto de ciberbullying o no sé, viste que está el tiempo esto del bloco, no sé. Sí. Ahí, si el padre le quiere saber el teléfono, cómo se aborda. Y es difícil, a ver, es difícil para nosotros, es difícil para el padre. Yo creo que el ciberbullying, a ver, es difícil manejar ese contexto nosotros como médicos. Nosotros como médicos podemos recomendar, incluso, por ejemplo, si tenés un paciente que está teniendo ciberbullying, lo que puedes como tratar de lograr el espacio para que esa persona pueda hablar de lo que está sucediendo y poner también en contexto, no sé si es asociado con los compañeros del colegio, que el colegio también está involucrado, cuál es la situación, si hay algún tipo de violencia en casa, todo eso. Cuando nos excede, nosotros si vemos que es algo que puede llegar a poner en peligro la vida de ese niño, sí, por ejemplo, tenemos que avisar a servicio local que está pasando tal situación como para que ellos se encarguen de hacer un seguimiento a ese niño y a esa familia y ver cuál es el contexto. también de última, desde nuestro lado podemos citarlo más seguido. Sí. Algún paciente que lo vemos así como en riesgo, ¿sí? Citarlo más seguido, que no sea que venga una vez por año, ¿sí? Que venga cada 3 meses, que venga cada 4 meses, que venga 2 veces en el año, como no es lo mismo un paciente sano que no tiene nada, que le decimos, bueno, que venga con sus controles periódicos de salud, sí, a medida que, como ya dijimos, en los niños o en los adolescentes, en realidad en la etapa puberal, son más seguidos, son cada 6 meses, sí, pero si no es una vez al año. Si nosotros pesquisamos o vemos que algo está fallando, ¿sí? No solo, digamos, en nosotros, en el chico o en el ambiente familiar o en el colegio, sí podemos citarlo más seguido y tener un mejor control y también brindar espacio de escucha, principalmente. A ver. No encuentra una psicóloga que esté cercano, suponiendo que es un chico que no tiene recursos y es difícil encontrar una psicóloga o una psiquiatra infantil, por ahí uno puede decir, bueno, necesito más seguido porque tengo miedo de que este niño necesita ser escuchado o como tenerlo en contacto hasta que ingrese el sistema, digamos. Igual te puede pasar que el chico no te diga nada también. Que el chico esté en una situación de violencia, de abuso, de ya sea ciberbullying, intrafamiliar, que llegue a la consulta y esté así. Esté así. Y vos le preguntes, porque, a ver, nos pasó hace poco, no pesquisé nada así importante, pero estábamos nosotras con el adolescente. Sí.
Pregúntenle a Agus, que estaba el adolescente así. Bueno, ¿y tomás alcohol? Sí. Bueno, ¿y qué tomás? Lo que hay. Bueno, pero estamos hablando de Fernet, cerveza. ¿Cerveza? ¿Qué me deja el viejo? Y yo tipo, bueno, ¿cómo hago para que el chico me ayude un poco, ¿entendés? Bueno, y llegás a perder el conocimiento, a no olvidarte. Sí. ¿Y cuántas veces por semana? Ni que las estuviese contando. Eso me decís, bueno, me ayuda, pero una. Como así. O después que me pasó que yo le preguntara si había iniciado relaciones sexuales y me dice, no te van a hablar de eso. Le digo, bueno, no. Me dice sí. Y le digo, bueno, ¿usás preservativo o algo? ¿Cuándo quiero? Y uno ahí decís, la pucha, 15 años, no usa preservativo, anda a saber con cuántas personas estuvo, anda a saber con quién estuvo. Le digo, bueno, ¿hablamos un poco de preservativo o no? Porque para el caso yo te puedo preguntar a vos, como que si tuviste relaciones sexuales, cómo tener relaciones sexuales, así se me planta, ¿entendés? Entonces, no es siempre una buena consulta en donde que después llega la hermana de 13 años y le dice a la mamá, mamá, no teníamos que pedir esto, y vos decís, ¿cómo puede ser que sea en el agua y el aceite? Pero te pasa. Claro. Uno ahí tiene que tratar de hacerse uno mismo de herramientas como para... Y obviamente no es, a veces no son los primeros, a ver, el primer paciente quizá vas y decís, ayuda al de al lado, porque siempre tenés a alguien, o sea, más en un sistema de residencia tenés a un superior que te puede decir, tipo, che, hola, me está pasando esto, ¿qué hago? Y a medida que uno va pasando los años y van pasando los pacientes y vas viendo, a veces lo puedes manejar y otras veces no. Y tampoco está mal de decirle después al paciente, bueno, volvé y pedí turno con otra persona. Y transferírselo a otra persona, porque sabes que tu capacidad para ese paciente, tu transferencia y contratransferencia en ese paciente no va a funcionar. Entonces, probar con otro médico, probar con un hombre, por ejemplo. Que venga un varón a atenderlo en vez de una mujer. ¿No? Sí. Pero bueno, eso lo van a ir, tranquilo, lo van a ir viendo. Gracias. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque ya estamos medio... Sí. Como bueno, con las flechitas y esto. Bueno, como dijo Mía, mi nombre es Ayelen, mucho gusto a todos. Soy R4 de Medicina General y Familiar. Yo voy a hablar un poco sobre lo que son trastornos de manejo afectivo, lo que son, cuál es la definición, es la presencia de un comportamiento con un grupo de síntomas identificables en la práctica médica. Los temas que vamos a abordar hoy son más que nada los que son relacionados a la ansiedad y los trastornos depresivos, que son por ahí los que más podemos encontrarnos nosotros en el consultorio y en la guardia. El trastorno de ansiedad. Partamos de la base de que la ansiedad es una respuesta normal que puede tener el mismo cuerpo que tiene uno. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ansiedad normal, cuando nuestro cuerpo reacciona frente a un ataque o a una situación de que uno se siente como queriendo huir. Esto va a aumentar el tono simpático del cuerpo, ¿sí? Genera cambios fisiológicos. Cuando nosotros hablamos de que esto se genera de una forma patológica, cuando esta respuesta es desmedida a la reacción primaria, es decir, no sé, por ejemplo, voy a presentar ahora esto y me empiezan a palpitar muy fuerte el corazón, empiezo a ponerme tranquila las manos y me empiezo a ahogar. Es como, bueno, es una presentación, es desmedida mi reacción a lo que estoy haciendo yo, ¿sí? O también puede suceder que por ahí sí hubo una reacción desencadenante que nos generó ansiedad, pero vemos que la ansiedad que estamos sintiendo está perdurando en el tiempo. Como decís, bueno, hace 40 minutos que siento que el corazón me está por salir por la boca en cualquier momento. Bueno, esas son reacciones que nosotros consideramos como una ansiedad patológica, ¿sí? Tenemos distintos tipos de clasificación: trastorno de angustia, fobia, TOC, estrés postraumático, ansiedad generalizada, ansiedad por alguna situación específica o un trastorno de ansiedad no especificado.
Ay, sí. Bueno, lo que es el trastorno de angustia son crisis de angustia o los llamados ataques de pánico, que suelen ser espontáneos, inesperados, siguen un curso, ¿sí? Suele suceder generalmente en la adolescencia y entre los 30 y 40 años. No significa que en el medio también haya personas que lo presenten o incluso que vengan hoy por hoy cada vez, si bien dice al final de la adolescencia, cada vez vienen chicos más pequeños con ataques de pánico, ¿sí? No lo descarten, no porque no sea adolescente. Puede durar entre 30 a 45 minutos y generalmente viene acompañado de estos criterios. Pueden haber palpitaciones, sudoración, temblores, parestesias, escalofríos, miedo a morir, opresión o malestar torácico. Esto, la realidad es que es más común de lo que parece. Claramente, que es lo que más le van a servir para ustedes cuando estén en la guardia, siempre primero descartar que no sea algo orgánico, ¿sí? Más cuando vienen con opresión de pecho, sensación de ahogo, que son dos síntomas que uno piensa en un infarto. Uno primero tiene que hacer un electro y descartar, por más que diga, bueno, tiene 20 años, deportista, claramente no va a ser un infarto, pero uno le presenta al paciente un electro normal como para que ese nivel de ansiedad también baje un poco, ¿sí? Nosotros generalmente nos tomamos 15 minutos más hablando con el paciente y generalmente vienen y te dicen, bueno, sí, pero pasa que ayer me peleé con mi novia y nos separamos, bueno, y ahí surgen un montón de cosas en la consulta misma de la guardia, ¿sí? Parestesias simulan tranquilamente una ACV, pueden ser pacientes jóvenes, puede durar 30-40 minutos y después vuelven a su total normalidad, ¿sí? Rigidez de manos o sensación de hormigueo en la boca, en las manos, ¿sí? En los miembros, todos esos son síntomas que uno tiene que descartar lo orgánico, pero sin dejar de tener en mente que puede ser un ataque de pánico o un trastorno de angustia. Bueno, también como diagnósticos diferenciales, cafeína, cocaína, alcohol, benzodiazepina, crisis asmática, arritmia. Claramente muchos de estos diagnósticos diferenciales vamos a tener la posibilidad de poder pedirlo. Un electro, la persona que sabe que tiene un problema con el alcohol, con la cocaína, generalmente te lo va a decir. Va a decir, vengo consumiendo cocaína, o estoy dejando, o hace una semana que no consumo y consumía mucho antes. Entonces ya más o menos vos te vas a salir, uno se va orientando hacia dónde va. Y la crisis asmática claramente se escucha haciendo una fundación, ¿sí? Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada es cuando ya este estado de ansiedad perdura en distintas crisis por más de 6 meses y el individuo, por más de meditación, terapia cognitivo-conductual, no mejora. Bueno, ahí se puede iniciar, por ejemplo, una benzodiazepina, un ansiolítico, un IRS, digamos, ¿sí? Para poder decir que es un trastorno de ansiedad generalizada, tiene que ser una preocupación excesiva, con crecimientos por ahí más de poca importancia, importancia para nosotros, para la otra persona es muy importante. Dificultad para controlar esta preocupación y se asocia, bueno, a 3 o más de los siguientes síntomas, que son inquietud, sensación de estar atrapado, tensión muscular, problemas de sueño, se fatiga fácilmente. Por ejemplo, tuve una paciente que estaba con un trastorno de ansiedad generalizada, tuvo un ataque de pánico porque tenía un tapón de cera en el oído. Entonces, pasó del tapón de cera a empezar a sentir parestesias, hormigueo y que se le dormía en la boca, y todo empezó por un tapón de cera que le molestaba en el oído. Sí, o sea, pueden haber desencadenantes un montón. Luego tenemos trastornos fóbicos. Tenemos las fobias simples, que suelen ser un estímulo, un objeto o una situación en particular.
Fobia social es el miedo a situaciones de exposición pública. Y luego tenemos lo que es agorafobia, que es más que nada situaciones donde uno siente que no va a poder escapar tan fácilmente. Por ejemplo, algo muy común es el ir en el colectivo, las personas que tienen miedo de subir al colectivo, o el subte, que sabes que no tenés una parada hasta tanta cantidad de minutos, donde no podés bajar del subte, por ejemplo. Y eso puede llegar a desencadenar situaciones de ansiedad o simplemente de evitar estas situaciones. Se debe tomar taxi o van bici o van cada vez quitando situaciones de la vida cotidiana para evitar el estímulo. A veces llegan encerrados en tu casa. Sí, hasta terminar en su casa encerrado, evitando cualquier contacto con la sociedad. Luego tenemos lo que es la escala de ansiedad de Goldberg. Son 9 preguntas, a 4 respuestas afirmativas podemos decir que estamos frente a una persona que sufre de ansiedad, como ansiedad como patológico, ¿sí? Debe sentirse muy nervioso, de estar preocupado por algo, sentirse muy irritable, dificultad para dormir, dolores de cabeza, sudoración, diarrea, temblores, etc. 9. Manejo y tratamiento. Como medidas generales, actividad física, actividades recreativas, técnicas de relajación. Yo la que más propongo a los pacientes es inhalar, mantener la respiración 10 segundos, o sea, hacer la vela de cuadrado. La de cuadrado son 5 o 10 segundos. La de cuadrado son, no, te estás mandando. La de cuadrado son 4 o 5 segundos de inhalo, listo. 5 sostengo, segundos, exhalo, inhalo, sostengo. 5 segundos, mantener la respiración, exhalamos 5 segundos. Y sin el aire, sin aire en los pulmones, dejamos 5 segundos más y volvemos a respirar. La idea de hacer esto es que la persona solamente se centre en su respiración para evitar que siga en un círculo donde no puede dejar de esta fijación por ahí, evitando o con, como les decía, el tapón de cera o lo que sea que lo está llevando a generarle ansiedad. Puede ser meditar, actividad física, puede ser la que guste, la que te parezca que le guste más, caminar, yoga, karate. Luego tenemos terapias psicológicas, tenemos terapias conductuales y terapias cognitivo-conductuales. Las terapias cognitivo-conductuales por ahí son las que más recomiendo para los que no les gusta ir a terapia. Explicarles que son terapias de pocas sesiones donde se le dan herramientas a los pacientes para cuando estén en una situación que sepa que le va a generar estrés, tener las herramientas para poder confrontar esa situación. ¿Sí? Claro, se centra en el problema principal y no es que va para atrás a ver qué es lo que causó el problema. Exacto. Sí, bueno, la vida. Tratamiento farmacológico, solo si presenta síntomas de ansiedad que interfieren ampliamente en su vida y en su calidad de vida. Generalmente son los SIRS. Las benzodiazepinas son los que más usamos generalmente para cuando estamos en la guardia. ¿Sí? Los solemos dar nosotros, no solemos darle indicación para comprarlos, sino como eventualmente cuando vienen por esta situación. Bien. Tratamiento de las crisis, con la medicación. Antes es importante confirmar la ausencia, bueno, esto que les venía diciendo hace un ratito, siempre confirmar realmente que no haya nada orgánico inicialmente, sí. Tratamiento profilaxis, siempre que iniciamos, por ejemplo, un tratamiento con los SIRS, recuerden que va a tener un efecto entre 1 mes a 2 meses para iniciar a hacer efecto, saber que en esos primeros 2 meses del inicio del tratamiento, que debe ser escalado, ¿sí? Puede llegar a tener alguna crisis de ansiedad o de angustia y tener en cuenta que se puede acercar a la guardia para indicar una benzodiazepina o dejar la indicación en los casos de extrema urgencia se lleva indicada una benzodiazepina, ¿sí? Y psicoeducación de la enfermedad con técnicas de relajación, ¿sí?
Bueno, lo que solemos usar son fluoxetina, sertralina y citalopram. Se inicia a mitad de la dosis terapéutica, es decir, si arrancamos con 10 miligramos, que es una dosis baja de citalopram, vamos a iniciar con 5 miligramos y luego de más o menos 7 días, 10 días, aumentamos a dosis plena, ¿sí? Que serían 10 miligramos y en base a eso se va controlando los síntomas y la respuesta al paciente a esos miligramos, ¿sí? Se deben esperar 6 semanas de tratamiento para poder modificar la dosis o aumentarla en caso de ser necesario. Mínimo son 6 meses a 1 año de tratamiento. La suspensión es incluso más gradual de lo que iniciamos, se va sacando de a 25% de la dosis. Y si no hay una respuesta, luego de 3 meses de tratamiento se puede cambiar por otro antidepresivo, ¿sí? Eso va a ir viéndose a medida que nosotros no solemos medicar con antidepresivos, pero después por ahí podemos iniciar uno y después el psiquiatra va a decidir si continuar o no con el mismo. Las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, son lo que tienen más posibilidad de abuso de sustancias, porque tienen más corta duración y es más fácil el acceso, en el sentido de que, por ejemplo, saben que si están mal se van a tomar esto y se van a calmar, pero no quieren, por ejemplo, tomar un antidepresivo o algún ansiolítico. Entonces por ahí comienzan con el abuso de estas sustancias, que son las benzodiazepinas, que no sería lo ideal, ¿sí? Esto se guarda específicamente para lo que son las crisis, porque tiene una vida de duración más corta y no va a impactar en su vida diaria. ¿Sí? Bueno, entonces se recomienda no usarla por más de 2 meses, suspender de forma gradual, y bueno, su uso de demanda no es recomendado. Lo que son trastornos depresivos son el 10 al 20% de los pacientes. Siempre, generalmente, va a haber mayor porcentaje de depresión en las mujeres que en los hombres. También recuerden que va a haber un aumento en depresión en los adultos mayores y en los adolescentes también, ¿sí? Bueno, tipo de incidencia entre los 25 a los 45 y en los hombres a mayor edad. Las manifestaciones pueden ser alteración del humor, disfunción cognitiva. La depresión viene también mucho con estos olvidos, ¿sí? Hay que tratar de separar lo que es una disfunción cognitiva versus alguna depresión que tenga el paciente, ¿sí? Por los pequeños olvidos en especial. Y los síntomas nucleares son la tristeza y la anedonia. La depresión. Factores de riesgo, antecedentes de episodios anteriores, antecedentes familiares, que sepa que en la familia hubo casos de depresión, antecedentes de tentativa de suicidio, sexo femenino, abuso de drogas. Bueno, tenemos un montón. Posparto, ¿sí? Cuando pensamos en un trastorno cognitivo, tristeza, desesperanza, ansiedad, disfunción cognitiva en el sentido de dificultades atencionales, dificultad de la memoria, de la amnesis, rumiación. La rumiación es cuando te quedaste con un tema, como voy a traer de vuelta a la chica del tapón de cera, que hacía 3 días tenía el tapón de cera y ella no pudo sacarse de la mente que tenía el tapón de cera y que le estaba molestando. Entonces eso, por ejemplo, es un pensamiento rumiante, como no dejarlo ir, básicamente. Falta de energía, impulso vital pobre, alteración de la libido, el patrón de sueño. Tenemos un montón de cosas. Lo que es screening, sí se recomienda el tamizaje en la población adulta, mayores de 65 años, a embarazadas, mujeres posparto, muy importante mujeres posparto, sí. No olvidarse nunca de la depresión postparto. Y
y los adolescentes entre los 12 y 18 años. Quizás por ahí arrancaría más a los 11, 10, como para ir charlando, dependiendo también del adolescente que tenemos adelante. ¿Sí? Estas son distintas herramientas para ver el tipo de depresión, si es leve, si es moderada, si es mayor, si es severa. Depresión y suicidio. Bien. Excelente. Bien, la valoración de riesgo es un aspecto clave para lo que es el suicidio. Nunca dejar pasar una amenaza de suicidio, o sea, de la famosa frase de me voy a matar. Lamentablemente uno tiene que prestarle atención a eso porque puede ser un llamado de atención a un aviso de un suicidio que realmente llegue a suceder, ¿verdad? Sí. Y ahí tenés que escribir la historia clínica. Tienen un riesgo mayor de suicidio, generalmente tienen presencia de intentos de suicidio previos o avisos de intentos de suicidio. Viene asociado a uso de sustancias, generalmente viene asociado también con el uso de benzodiazepinas. Hay muchos síntomas de desesperanza, de ansiedad, ¿sí? Algo que nosotros preguntamos mucho en adolescencia también es para suicidio, preguntamos si hubo algún intento de autolesión, si alguna vez se lesionó a esa persona, si se cortó o se rascan mucho al punto de lastimarse, o si alguna vez tuvo alguna ideación de intentar suicidarse, como si alguna vez lo pensé pero no llegué a hacerlo. Bueno, eso también nos tiene que llamar a nosotros la atención en la historia clínica, ¿sí? Del paciente. Y más si te dice con qué lo va a hacer. Sí. ¿No? Bueno, también tenemos que pensar si hay algún dolor o algún tipo de discapacidad, si hay algún dolor crónico, historia familiar de suicidio. A veces pasa que dentro de las familias hay cierta tendencia al suicidio entre determinados grupos familiares, factores sociales muy importantes, ¿sí? Tratamiento psicológico, siempre psicoterapia de apoyo, terapia cognitiva y la terapia psicoanalítica no ha demostrado eficacia. La realidad es que a veces no hace falta por ahí, al principio de la terapia, los primeros meses, sí está bueno por ahí saber de dónde viene de dónde inicia todo esto de la depresión, pero luego uno tiene que trabajar en base a eso y seguir avanzando, ¿sí? No quedar como eternamente en psicoanalítico, ¿sí? Por eso siempre nosotros como médicos tratar de recomendar a los pacientes que no se casen con un solo tipo de terapia, que sea un terapeuta bastante amplio en sus usos de terapia, ¿sí? Que sea cognitivo-conductual, que sea analítico, que sea conductual, que tenga un poco de todo, que sea versátil. En la fase aguda, desde el inicio de la terapia hasta 2 meses posteriores de la remisión de los síntomas y luego continuamos con el tratamiento. Sí, a ver, uno inicia el tratamiento y sabe que en los primeros 2 meses, como dije en el anterior, pueden seguir apareciendo síntomas. Uno tiene que hacer un seguimiento mayor porque sabe que el paciente está más crítico, digamos. Uno lo puede atajar con benzodiazepina, pero hasta que empiece a hacer inicio efecto el antidepresivo, hay que seguir controlándolo con más detenimiento. Luego entre los 3 a 12 meses más o menos, ir viendo cómo va haciendo efecto la medicación, si hay que agregar una segunda, si hay que aumentar dosis o bajarlas, eso ir haciendo el seguimiento y luego en base a eso dejar que siga el tratamiento terapéutico e ir evaluando al paciente cada tanta cantidad de tiempo a ver qué es lo que cómo se puede ir o retirando o viendo cómo viene. Bueno, más o menos son las mismas drogas para la ansiedad, fluoxetina, paroxetina, citalopram.
Generalmente los de segunda línea son cuando hay que hacer alguna asociación porque no se está manejando bien. Cuando hay alguna asociación generalmente es porque viene por ahí o con algún tipo de esquizofrenia o bipolaridad. Ya son otros tipos de personalidades que lo van a ver mejor en psiquiatría, no van a ser pacientes que uno vea en consultorio común, sí. Y si viene el nuestro, ya debería de tener esta medicación, ¿sí? O hacer la derivación. Bueno, nuevamente, iniciar con dosis bajas, ir aumentando más o menos 7 días hasta llegar a la dosis terapéutica o lo que nosotros buscamos establecer con el paciente, ¿sí? Y reducción libre. Perdón, nos maté. No más que media. ¿Dudas? No, muy bien. Queda una más. ¿Quieren un mini break para ir al baño y volver? Mini, 5 minutos. ¿Les parece? Dale. Sí, eso es. Bueno, no estás otra la última clase que vamos a ver ahora es salud del adulto mayor, ¿sí? Justo hoy se les contaron varias clases no pesadas, ¿sí? Así que como que con tranquilidad yo les voy contando. Van a ver que es bastante puntual la clase de qué cosas tienen que saber, ¿sí? La idea desde la clase es que vayan con un pantallazo general de cómo es un control de salud de un adulto mayor y qué cosas tienen que tener en cuenta cuando les toque uno. Como conceptos principales, el concepto de envejecimiento es un proceso en donde comienza una progresiva disminución funcional con aumento de la vulnerabilidad y la falta de respuesta al estrés, involucra cambios fisiológicos que impactan en la vida cotidiana, ¿sí? Como edad, se considera a mayores de 65 años y en países desarrollados a partir de los 75 años, ¿sí? Tengan en cuenta características de que en esta población cómo se va a presentar la enfermedad, ¿sí? Se dice que se presenta de una forma diferente, ¿sí? Son enfermedades crónicas, muchas veces tienen que ver con la polifarmacia, tienen muchas veces una presentación silenciosa. En los controles de salud muchas veces pasa que no es un único motivo de consulta, sino son múltiples. Muchas veces hay una crisis social, o sea, que tiene que ver con el entorno del adulto mayor, la familia y demás. Y eso se acortó. Bueno, después lo vamos a arreglar. Hay una parte que se ha cortado. Lo que van a ver también son los gigantes de pediatría, ¿sí? Ahora en otra diopa igual se los nombro, también está mencionado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer va a ser una valoración geriátrica integral, ¿sí? Son 4 áreas que se evalúan. La parte clínica, la parte funcional, la parte social y la parte mental, ¿sí? Es considerada la BGI, la herramienta o metodología fundamental para el diagnóstico de forma global o integral del adulto mayor, ¿sí? Vamos primero con la parte de evaluación clínica. Esto es un listado de los problemas frecuentes que suelen tener, ¿sí? Hay una toda la parte de farmacoterapia, que era lo que se hablaba de polifarmacia. Muchas veces tienen indicación de diferentes fármacos que quizás lo siguen tomando y nadie le hizo un seguimiento y quizás no es necesario que lo sigan tomando, ¿sí?
Falta de adherencia por diferentes motivos, los familiares no lo pueden traer, por la movilidad, se cuelga, por así decirlo, en los controles, ¿sí? Caídas, depresión, problemas en la visión, la audición, en la marcha, sexualidad, incontinencia urinaria, problemas con nutrición, cardiológicos, la queja cognitiva y la demencia, el alcoholismo y la violencia, ¿sí? Todos esos son problemas frecuentes. Lo que es el control de salud, van a ver que es muy similar a un control de salud típico de un adulto, ¿sí? Se va a tomar la presión, la altura, el peso. Lo que se agrega también es mucha atención a la belleza visual y auditiva, ¿sí? Se va a rastrear el alcoholismo, PAP, mamografía, SOMS, depende de la BCC según antecedente. Tener en cuenta inmunizaciones, antineumo, antigripal, refuerzo de DTI y COVID-19. ¿Sí? Tengan en cuenta quimioprofilaxis, si hay un reemplazo hormonal en el caso de mujeres, en la parte de menopausia. Y más que nada en la consejería lo que vamos a recalcar va a ser el abuso de sustancias, dieta y ejercicio, todo lo que tiene que ver con prevención de caídas y accidentes, salud sexual y salud dental. ¿Sí? Cuando les manden la diapo van a ver en la parte de notas, sí, van a ver esto que les hablaba un poco Emi, que se los adelantó qué categoría de evidencia tiene, ¿sí? Que lo van a entender un poco mejor cuando tengan la clase, ¿sí? Está en el resumen en el apartado, ¿sí? ¿Cómo se evalúa la visión? Sepan que tienen estos test, sí, son los más comunes, en cualquier adulto se hace también, incluso en el niño. Más que nada ver la agudeza visual, campo visual y movimientos de los ojos. La audición es muy importante ya que se asocia al aislamiento, a la confusión y a la depresión en el adulto mayor, ¿sí? Hay diferentes pruebas, que en primera instancia se solicita es la audiometría, ¿sí? Más que nada porque es algo que suele estar bien marcado en el control de salud, que muchas veces hace que el adulto mayor se retraiga, ¿sí? La otra cosa que se evalúa en el control de salud es la marcha. Hay un test que es muy simple de hacer en el consultorio, que es el test de levante de gamba, ¿sí? Simplemente se le dice a la persona que está sentada en la silla, se tiene que levantar de la silla, caminar hacia adelante 3 metros, se da la vuelta, vuelve y se vuelve a sentar en la silla, ¿sí? Entonces lo que uno evalúa es cuánto tarda en hacer todo el test y si tiene dificultad, por ejemplo, si cuando se levanta de la silla se levanta sin apoyo de los brazos o con ayuda de los brazos, lo mismo al sentarse, ¿sí? Lo otro que se evalúa es incontinencia urinaria, sería la pérdida de orina de más de una vez en el último mes o más de 2 veces en el último año, ¿sí? Afecta más que nada la calidad de vida del adulto mayor. Y obviamente tiene consecuencias no solamente físicas, sino psicosociales, económicas. Puede ser una causa de que la familia la tenga que derivar a un geriátrico, por ejemplo, ¿sí? Y después otra cosa del control de salud es evaluar la boca, saber si el adulto mayor tiene dentadura, evaluar el estado de esa dentadura, si tiene seguimiento, y seguir neoplasias en la lengua y la mucosa, ¿sí? Bueno, eso es toda la parte clínica, ¿sí? Vamos con la esfera funcional. ¿Esto lo escucharon alguna vez hablar de la ABD? Sí. Bueno, lo que se hace es un test para saber la capacidad de autocuidado que tiene el adulto mayor. Se evalúan las actividades de vida diaria y se va haciendo una puntuación que la puntuación máxima es 8. ¿Sí? Más que nada se evalúa si puede bañarse solo, vestirse solo,
si necesita ayuda de terceros para comer, para desplazarse, si tienen presencia de incontinencia, por ejemplo. En base a eso se va haciendo una puntuación. Otro que se evalúa es actividades instrumentales de la vida diaria. Esto tiene que ver con la autonomía del adulto mayor, ¿sí? O sea, cómo se maneja por fuera del autocuidado, o sea, por ejemplo, si maneja dinero, si hace los trámites por sí solos en el banco, por ejemplo, si hace las compras solo, si por ejemplo puede cocinarse, se encarga de hacer la limpieza de su casa, todo ese tipo de cosas se pregunta. Lo mismo si hay una persona que le prepara la medicación en un pastillero, por ejemplo, o es el mismo el que se acuerda, sabe las dosis, qué medicación toma y demás. Y también se puntúa y se evalúa la autonomía. ¿Está ahí bien? Después, esfera cognitiva, lo que vamos a evaluar es demencia, que el concepto de la definición es pérdida de capacidad intelectual en forma irreversible mayor a 6 meses. ¿Sí? Hay varios tests para hacer. El más conocido quizás es el Mini-Mental, el que conocen. Detecta deterioro cognitivo y documenta cambios en el transcurso del tiempo. También se le va haciendo diferentes evaluaciones según la orientación, la memoria, atención en cuanto a un cálculo matemático puede ser, en cuanto al lenguaje le hacen repetir palabras, le hacen hacer un dibujo, ¿sí? Esta es otra, la escala de Pfeiffer. Este tiene que, quizás lo vieron más en la guardia. Se le pregunta qué día es hoy, dónde está, quién es el presidente, quién fue el presidente anterior. En base a eso se va haciendo también una puntuación y desde el no deterioro a deterioro leve, moderado, grave. Esta es como la más simple, no te lleva tanto tiempo. Este otro, el set test, es para personas analfabetas, ¿sí? Lo que se le hace es, se le pide a una persona que vaya nombrando diferentes objetos. Por ejemplo, se le dice que nombre diferentes colores, que conozca diferentes animales, frutas, ciudades. Entonces no las tiene que repetir, ¿no? Y este otro es lo mismo que el Mini-Mental, en vez de dibujar el bolito ese, dibujan el reloj. Eso en general no se suele hacer en el primer control de salud, o sea, se va espaciando todo ese test, ¿sí? Después, esfera emocional y social, que esto es más que nada para el rastreo de depresión y consumo de alcohol. Depresión está esta escala, ¿sí? Es la que más se usa. Las que están marcadas ahí son las que más nos tienden a indicar que hay una depresión, ¿sí? Que ya podemos iniciar un tratamiento. En el alcoholismo, el que se usa es el cuestionario Gage, ese lo conocen. Sí. Cualquiera de las preguntas que dé positivo está anotada. Sí, igual lo ven, se ven después en la clase de... Sí, hay una que es sobre las adicciones y lo van a ver. Sí. Después, otra cosa que se evalúa es el soporte social, ¿sí? Es lo mismo que se explicaban de los adolescentes, de ver el entorno, bueno, en el adulto mayor lo mismo, se ve qué entorno de familia y amigos tiene, toda la parte de si tiene obra social o no, si pertenece a un geriátrico, si va a un centro de jubilados, si tiene alguna iglesia, alguna fundación que vaya haciendo actividades, si tiene amigos. Este otro, acá no se ve muy bien, pero cuando tengan la clase lo pueden ver. Es lo mismo que fuimos viendo en las anteriores diapos, pero
el rápido, ¿sí? O sea, que le quede todo en una misma diaria, ¿sí? ¿Hasta ahora bien? Sí. Esta es la bibliografía. Listo.